Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Culto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es Malinali Tenepal. Comencemos. Continuando con el video anterior, Malinali Tenepal, Malinaltzin, Doña Marina o Malinche, un personaje profundamente difamado que la historia oficial ha dañado su reputación con declaraciones falsas. Para tener un marco de referencia, comentaré algunos aspectos que esa historia oficial ha dicho sobre Malinali Tenepal. No hay registros escritos por ella misma, así que su voz directa en la historia es extremadamente limitada. Gran parte de lo que se sabe proviene de crónicas españolas, como las de Bernal Díaz del Castillo, quien la describe con gran respeto por su inteligencia y lealtad. Para los indígenas, era común referirse a Cortés por el nombre de su intérprete, Malinche, pero con el tiempo el nombre se asoció directamente a ella. Nació alrededor del año 1500 en Painala, en las cercanías de la actual Coatzacoalcos, Veracruz. Se sabe que provenía de una familia de nobles y que su lengua materna era el náhuatl. Según los relatos históricos contados por los cronistas españoles, y repito, según lo que ellos contaron, Malinali fue vendida o cedida como esclava cuando era muy joven, aproximadamente a los 9 años. Fue llevada a una población maya en Tabasco, donde aprendió a hablar fluidamente el maya yucateco. En 1519, tras la batalla de Centla en Tabasco, los españoles, liderados por Hernán Cortés, recibieron un grupo de 20 mujeres como parte de los tributos, e insisto, es lo contado por la historia oficial. Entre ellas se encontraba Malinali. Cortés pronto descubrió sus habilidades lingüísticas, dado que Jerónimo de Aguilar, el náufrago recuperado, fue un intérprete, ya que hablaba maya y castellano, y Malinali hablaba náhuatl y maya. Así, se estableció una cadena de traducción esencial para la comunicación entre Cortés y los pueblos indígenas. Cortés hablaba en castellano a Aguilar, Aguilar traducía al maya para Malinali, y Malinali traducía al náhuatl para los emisarios indígenas. Con el tiempo, Malinali aprendió rápidamente el castellano, lo que simplificó la comunicación y la hizo aún más indispensable. Malinali Tenepal es vista como una traidora a su pueblo indígena, una figura que facilitó la conquista y la caída del imperio azteca. De esta visión surge el término peyorativo malinchista, que se refiere a alguien que prefiere lo extranjero a lo propio. Es importante destacar que la documentación oficial y los relatos de la época, aunque proporcionan información valiosa, a menudo reflejan la perspectiva de los conquistadores y pueden no capturar completamente sus motivaciones o la complejidad de sus decisiones. A pesar de esto, no hay duda de que Malinali, Doña Marina o la Malinche fue una figura central y decisiva en uno de los eventos más trascendentales de la historia de México. A grandes rasgos, esto es lo que dice la historia oficial. Analicemos ahora lo que cuenta la tradición oral, información guardada durante cientos de años. Retomemos lo expuesto en el video anterior. Cuando Cortés se encuentra en Potonchán, por instrucciones de los gobernantes, a las huestes de Cortés les fueron asignadas varias jóvenes diplomáticas, con la finalidad de mostrarles a los extranjeros diferentes áreas de la ciudad. Entre esas jóvenes se encontraba Malinali Tenepal, una joven de una belleza e inteligencia incomparables. Los extranjeros, para su conveniencia, creyeron que como los nativos los trataban como casi dioses, les habían regalado a las jovencitas. ¿Qué hicieron? Las violaron. Hay que recordar que Malinali hablaba fluidamente el náhuatl y el maya,
Y gracias a esa cualidad, Hernán Cortés, después de abusar de ella en repetidas ocasiones, la utilizó como traductora, por medio de Jerónimo de Aguilar, el clérigo a quien habían recuperado de tierras mayas. Analicemos esta situación, teniendo en cuenta que Malinali y Cortés pertenecen a dos culturas totalmente diferentes. El impacto traumático de la violación. La violación es una experiencia profundamente traumática con consecuencias devastadoras a nivel físico, emocional y psicológico. Si bien las reacciones varían individualmente, existen patrones comunes de respuesta. Durante la agresión, las víctimas suelen experimentar un miedo intenso a la muerte o lesiones, una indefensión total y ansiedad extrema. Son comunes sentimientos de degradación y humillación. El cerebro puede activar respuestas de supervivencia como la lucha, huida, parálisis o congelación. Y algunas víctimas pueden experimentar disociación, un desapego de su propio cuerpo, para protegerse del horror. Es crucial entender que la parálisis o congelación no implica consentimiento. Inmediatamente después, y en las semanas siguientes, las emociones son fluctuantes e intensas. La víctima puede sentir conmoción y negación, miedo y ansiedad persistentes, y lamentablemente, vergüenza y culpa, influenciadas por mitos sociales. También son frecuentes la ira, la rabia, la tristeza profunda y la depresión. Un común sentimiento de suciedad puede llevar a la necesidad de limpiarse constantemente. El aislamiento y la desconfianza en los demás, junto con pesadillas, recuerdos, dificultades para dormir y alimentarse, y síntomas físicos como tensión muscular o taquicardia, son respuestas habituales a este trauma. A diferencia de los asesinatos, la víctima ha desaparecido y no tiene que enfrentarse a lo sucedido. Los parientes deben hacerlo, pero no la víctima. Pero la violación es mucho peor. La víctima dispone de toda una vida para digerirla, intentar comprenderla, formularse preguntas y, lo peor del caso, saber que el violador sigue vivo y que algún día puede fugarse o ser puesto en libertad. Todas las horas de todos los días, la víctima piensa en la violación y se formula un sinfín de preguntas. La revive paso a paso, minuto a minuto, y duele siempre como la primera vez. Eso fue lo que sufrieron muchas mujeres, nuestras antiguas abuelas, incluyendo por supuesto a Malinali Tenepal, por hombres, que no eran de su etnia, que eran unos totales extraños, en todos los sentidos. El impacto psicológico fue mayor. Por supuesto que Malintzin sufrió lesiones psicológicas y emocionales por tantas violaciones y humillaciones, independiente del choque cultural de dos culturas diametralmente opuestas. Cuando se sufre una violación, toda la vida cambia, y la de los que están alrededor también. Eso no lo dice la historia oficial, solamente dice que fue ella quien le abrió las puertas del Imperio Mexica a Cortés, y que traicionó a los habitantes de la Anáhuac, lo cual no es cierto. ¿Qué se esperaba de ella? Que siguiera su vida como si nada hubiera pasado, que mantuviera sus facultades físicas y mentales intactas después de tanta frustración, violación y humillación. La respuesta contundente es no. Claro que no. Si una violación causa tanto daño, imaginemos el impacto que causa ser violentada tantas veces. Y, además, por diferentes hombres. Cuando Cortés se cansó de ella, se la dio a sus hombres, por quienes también fue violentada. Eso mismo le sucedió a la mayoría de las mujeres de esa época. Lo mismo sucede con las mujeres de cualquier tiempo y lugar. Conclusión. Como se analiza en la playlist Sacrificios Humanos, mentiras por todas partes, mentiras principales y mentiras accesorias, pero que, en conjunto, han influenciado al México en el que vivimos hoy. Eso debe de cambiar. El tema del próximo video es Hernán Cortés,
Segunda parte. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.